¿Y si el monstruo no estuviera debajo de la cama, sino justo a nuestro lado, sonriendo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en Amor Cero de Iñaki Piñuel para entender precisamente eso, al psicópata que vive entre nosotros. Ojo a esta frase del libro porque lo resume todo. Sus lágrimas son de cocodrilo. Pensemos un momento en lo que implica. Emociones que no son reales, que son una actuación, una herramienta más. Y ese es el corazón de lo que vamos a explorar, el engaño, como una forma de vida. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a identificar a ese depredador. Después nos meteremos en su manual de manipulación para entender el daño que causa. Y lo más importante, veremos el camino para escapar y sobre todo para reconstruirse. Venga, empecemos por el principio. ¿Quién es exactamente este depredador? La primera idea, y la más importante, es que hay que olvidarse del típico villano de película. La realidad, como veremos, es mucho más sutil y se esconde a plena vista. Y aquí está la gran revelación. No estamos buscando a un personaje de terror. El peligro real es lo que el libro llama el psicópata integrado. O sea, esa persona que parece encantadora, que puede ser un compañero de trabajo, una pareja, un vecino, alguien que no deja un rastro de sangre, sino un rastro de vidas rotas. Y lo peor es que pasan totalmente desapercibidos. Fijémonos bien en estos rasgos. Lo que es a la vez fascinante y aterrador es que no describen a alguien que ha perdido la cabeza, para nada. Describen a una persona perfectamente racional que usa su encanto y su inteligencia para manipular, sin sentir ni una pizca de culpa. Es un depredador con la mente muy, muy clara. Vale, ya sabemos cómo son. La siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo actúan? ¿Cómo lo hacen? Pues bien, vamos a abrir su manual de instrucciones para la manipulación. El patrón es casi siempre el mismo, y es brutal. Primero, la fase de idealización. Te elevan a un pedestal, eres su alma gemela, todo es absolutamente perfecto. Luego, de repente, sin previo aviso, empieza la devaluación, el caos, la confusión y finalmente el descarte. Un abandono en picado, frío y sin ninguna explicación lógica. Y estas son sus armas preferidas. Usan a terceras personas para crear celos. Te hacen dudar de tu propia memoria, de tu cordura. Generan una confusión tremenda para irse de rositas, como un calamar que suelta su tinta para escapar. Todo, absolutamente todo, está diseñado para una sola cosa: atrapar a la otra persona en su juego. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a centrarnos en la víctima, porque el resultado de todo esto no es un simple corazón roto. El libro usa una expresión muy fuerte pero muy precisa. Habla de una violación del alma. Esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo desde fuera se hace. Pero bueno, ¿por qué no te vas y ya está? Pues no, no es tan simple. La respuesta está en la mente de la víctima, donde se han activado unas trampas psicológicas potentísimas. Se crea lo que se conoce como vínculo traumático. A ver cómo lo explico, una especie de lealtad tóxica, casi demencial, hacia la persona que te está haciendo daño. Se sabe que está mal, pero la idea de irse se siente imposible. Es como volverse desleal a la persona más importante de todas, a uno mismo. Y claro, ese vínculo se alimenta de esto: la disonancia cognitiva. El cerebro intenta por todos los medios sostener dos ideas que son completamente opuestas. Es mi alma gemela y me está destrozando la vida. Ese cortocircuito mental es agotador y paraliza. Entonces, ¿cómo se sale de esta trampa? La clave es entender que no se puede salir corriendo sin más. Hace falta un plan, una estrategia muy clara. Por suerte, hay pasos muy concretos para empezar a caminar hacia la libertad. La primera regla, la regla de oro, la más importante y sobre todo no negociable, el contacto cero. Y esto significa cortar por lo sano. Bloquear el teléfono, las redes sociales, absolutamente todo. Es la única forma de cortar el cable de la manipulación y darle a la mente un respiro para empezar a sanar. El experto Paul Babiak nos da estas defensas, que son clave. Lo primero, educación. Hay que entender a qué nos enfrentamos. Segundo, confiar en nuestra gente, en nuestro círculo. Y tercero, y esto es vital, hay que centrarse en los hechos, en lo que hace, no en las palabras bonitas que dice. Sus acciones lo son todo. Y llegamos a la parte final, que sin duda la más importante, la reconstrucción. Porque salir es solo el primer paso. Ahora toca recuperar el control y convertirse en protagonista de la propia historia de sanación. La metáfora que usa el libro me parece genial. Hay que rehabilitar nuestro hogar interior. Primero, se evalúan los daños, sin miedo. Después, se demuelen todas esas creencias falsas que nos instalaron. Y solo entonces, sobre esa base limpia, se puede empezar a reconstruir, con autoestima, con confianza y sobre todo con límites muy firmes. Una herramienta fundamental para esta reconstrucción es lo que el autor llama nuestro comité de sabios. Podemos pensar en ello como nuestro equipo personal de consejeros, esas personas de confianza que nos apoyan sin condiciones, que nos sirven de ancla y nos recuerdan cuál es la realidad.
Y todo esto culmina aquí, en la herramienta más poderosa de todas, un contrato con uno mismo, una promesa solemne de no volver a fallarse. Porque al final, la pregunta no es si es posible recuperarse, la verdadera pregunta es, ¿qué vida increíble se puede construir ahora que se ha elegido la realidad por encima de la ficción?